Sabiduría, Sabiduría capítulo 13. No, Sabiduría está después del libro de Eclesiastés, el libro de Salomón. Ajá, déjame ver. Sabiduría. Capítulo 13, a partir del versículo 10, donde dice el culto a los ídolos. Y la Iglesia Católica compara, o sea, transmite la idea que ídolo es lo mismo que imagen. Por eso es que le hice la pregunta al principio. ¿Qué diferencia había entre imagen e ídolo? Sí, eso, pues, ¿usted conoce la diferencia entre dulía y latría? ¿Sabe la diferencia entre las dos palabras? Dulía y latría creo que son griegas. Sí. Dulía, pues, es honrar, y latría es adorar, ¿verdad? Y son dos cosas muy diferentes. ¿Ya tiene el libro? ¿Ya tiene el libro? El pasaje. No, dispénsame, que se perdió el... ¿Cómo se llama? Después del libro de Eclesiastés, Proverbios, Eclesiastés, Sabiduría. Deme un minuto, deme un minuto. No, no hay problema, amigo, no hay problema. Tome su tiempo. Es que le perdió aquí la... Mira. Sabiduría. Salmos, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés. Proverbios. Y después viene Sabiduría. Salmo está en el medio de la Biblia. Después viene Proverbios, Eclesiastés y el Cantares. Después de Cantar de los Cantares. Sí. ¿Ya lo encontró? Eclesiástico, déjame ver un momentito. Busque en el prólogo. Busquen en el prólogo adelante para que usted vea en qué página está. Porque si no se va a seguir perdiendo. Aquí ya los encontré, déjame ver Sabiduría. Ahora busque la página. ¿Dónde está? 692. 692, aquí está. Ahora sí, ¿cuál es la referencia? Sabiduría capítulo 13, versículo 10 al 19, pero quiero analizar algunos textos exclusivos, ¿no? Especiales. 13, aquí ya lo tengo, 13. Bueno, en el versículo 10, antes de leerlo, hay un subtítulo que dice el culto a los ídolos. Bueno, este no lo tiene, pero aquí tengo el 10. Bueno, aquí en la Biblia de Jerusalén lo dice. Biblia de Jerusalén, el culto a los ídolos. Muertas sus esperanzas. Dice, sí, ¿verdad? Eso es lo que usted estaba refiriéndose, ¿no? Sí, el capítulo 13, versículo 10, en la Biblia de Jerusalén católica dice el culto a los ídolos. En el versículo 13. Pero dice aquí, malventurados son y fundan en cosas muertas sus esperanzas aquellos que llamaron dioses a las obras de la mano de los hombres. Sí, ese es el versículo 10. Oro, plata, labrado con arte, copias de animales, una piedra inútil, esculpida por manos antiguas, un carpintero tala un árbol apropiado, monda con destreza toda su corteza, lo trabaja con finura, fabrica un objeto útil para usos comunes, con los desechos de sus obras, prepara una comida con la que se sacia y el desecho de todo no sirve para nada. Un palo torcido lleno de nudos, lo coge, lo talla en sus ratos de ocio, lo moldea con la destreza adquirida y saca la imagen de una figura humana. Vamos a detallarnos ahí en el versículo 13. Sabiduría 13, 13. Sí, 13, sí, ya lo tengo aquí. Según la Biblia de Jerusalén, la Torre Jamá, Boven, Cantera, que son Biblias católicas, habla en el subtítulo en negrita, es un subtítulo referente a la fabricación de ídolos. Pero a mí lo que me llama la atención, Igor, es cómo es posible que aquí el título que se le da al capítulo 13 habla del culto a los ídolos y después en el versículo 13 dice: y un palo torcido lleno de nudos, lo coge, lo talla en sus ratos de ocio, lo moldea con destreza adquirida
y saca la imagen de una figura humana. ¿Cómo lo traduce Sí. su Biblia? ¿Qué dice su Biblia? ¿En cuál versículo? En el 13, al final, la parte B del 13. Y a uno de estos restos que para nada sirve por estar torcido y lleno de nudos, lo va puliendo a ratos descopados y con la pericia de su arte va dándole figura hasta hacer de él la imagen de un hombre. Aquí la Biblia de Jerusalén dice, saca la imagen de una figura humana. El libro de sabiduría, el libro pseudoepígrafo deuterocanónico que acepta la Iglesia Católica, condena no solamente a los ídolos, sino a las imágenes humanas. Exactamente. Entonces, si ahí condena las imágenes humanas, y si usted sigue leyendo en el versículo 15, usted puede leer el versículo 15. Sí, como no, y haciendo después para la estatua un nicho conveniente, la coloca en la pared y la afirma con clavos. Con hierros, con clavos. O sea, muchos católicos cogen la imagen de la Virgen María, de Jesucristo, y la cuelgan en la pared con clavos y con hierro. Ahora, usted puede leer el versículo 18, por favor. Antes bien, suplica por la salud a un inválido y ruega por la vida a un muerto e invoca su ayuda a un enfermo. No, mejor dicho, el contexto, el 17, disculpe. Sí, y sin embargo, ofreciéndole votos, la consulta sobre su hacienda, sobre sus hijos y sobre sus matrimonios, ni se corre de hablar con aquello que carece de vida. Antes bien, suplica por la salud a un inválido y ruega por la vida a un muerto e invoca en su ayuda a un enfermo. Y para hacer un viaje se encomienda a quien no puede menester menearse. En el versículo 17, en el versículo 17, ¿sí? hay algo que quiero que prestes atención. En el versículo 17, ¿qué dice la parte A? Léeme la parte A del versículo 17 nada más. Sí, dice, sin embargo, ofreciéndole votos de consulta sobre sus... Ya, hasta ahí. Dice que ofreciéndoles votos. La Biblia de Jerusalén dice, les reza. Dice, cuando les reza por la hacienda, la joda, los hijos, no se avergüenza de hablar con algo inanimado. Y pide salud a un enfermo, vida a un muerto, ayuda a más inexpertos. Aquí habla de rezar, o sea que rezarle a una imagen es idolatría. Hablar con una imagen es idolatría, lo dice el libro de sabiduría católico. Sí, pero no es, vamos a suponer que yo a San Antonio, no, soy muy devoto de San Antonio, ¿verdad? Igor, usted no me ha comprendido todavía la envergadura del versículo 17. Dice que en el versículo 13 habla de la imagen de una persona, de un carpintero, hace una imagen. Puede ser de barro, puede ser de madera, puede ser de hierro, de metales, oro, plata, cobre. Y dice que lo coloca en la pared con clavos, con hierro, dice el versículo 15. Y después en el versículo 17 dice que le pide, le da votos, reza. Pero a mí lo que me preocupa de la Iglesia Católica es que es culto a los ídolos, dice la Biblia de Jerusalén. Entonces la imagen es un ídolo. El ídolo es un dios, pues, o sea que hay diferencia entre la tría, que es adoración, y dulía. Pero Igor, abra su mente. La propia Biblia católica, el propio libro pseudoepígrafo deuterocanónico de sabiduría que apoya la Iglesia Católica, condena las imágenes. Las condena. Las imágenes de humanas. Enemigos, o sea, por ejemplo, el becerro de oro, eso está condenado. Amigo, pero está hablando. A ver, usted puede leer nuevamente el versículo 13 del capítulo 13. Léalo despacio. Y así, yo lo quiero ayudar a usted a entender las cosas. Al final, lea la parte final del versículo 13 solamente. Ya va dándole figura hasta hacer de él la imagen de un hombre. La imagen de un hombre. La Biblia de Jerusalén dice una figura humana. Figura humana.
No está haciendo eso lo mismo la Iglesia Católica con el mayor respeto que usted se merece. Pues no estoy de acuerdo, definitivamente, porque no es Dios. Si le rezo a San Antonio por su intercesión a Dios, no le estoy rezando a Hijo, no Dios, me ha entendido Antonio. todavía la envergadura del pasaje. El pasaje del capítulo 13 está hablando de la condenación a los ídolos. Está hablando que un ídolo es una imagen hecha por el hombre, una imagen humana que se clava en una pared y la persona le pide, le reza. Dice aquí en el versículo 17, cuando le reza por la hacienda y la joda. Eso mismo está haciendo la Iglesia Católica. Le reza a las imágenes humanas. El capítulo está hablando de la condenación de las imágenes humanas. Y eso no lo está haciendo la Iglesia Católica. Pues no es igual el culto, o sea que hay un error de definición. Entonces la Biblia de Jerusalén está mal, su Biblia católica está mal. Si yo dijera San Antonio es Dios, ahí sí estaría mal. Pero San Antonio nada más es un siervo de Dios. Amigo, ¿qué cosa es una imagen humana ahí en el versículo 13, donde dice que el carpintero hace un ídolo, una imagen humana? ¿Imagen humana es un ídolo, sí o no? Una pregunta que le hago. Sí, pero vamos a eso, prohibición absoluta o relativa. No, aquí habla de condición, de condenación absoluta, el libro de sabiduría. ¿Absoluta? Entonces Bueno, no podemos hacer ninguna imagen, ni una fotografía, ni una no, sí se puede hacer una imagen. Sí se puede hacer una imagen, escúcheme, sí se puede hacer una imagen de un animal, pero no en las condiciones que está condenando aquí la Biblia, porque dice que la persona lo pone en una pared y le pide, le reza, le da votos, y casi el 90% de los cristianos católicos lo hacen porque en Cuba está lleno de iglesias católicas y muchas personas le piden a esos ídolos. Sí, pero no es, vamos a decir que pero Francisco, el Papa Francisco se ha inclinado delante de la imagen y le ha pedido, ha hablado con la Virgen María, con la Virgen de Guadalupe cuando fue a México. Y no es lo que dice ahí el versículo 17. Pues la santería, eso es lo que le digo que es la diferencia. Amigos, no estamos hablando de la santería, estamos hablando de la imagen. Que se le pide esa imagen. Satanás, pues, ellos sí creen en Satanás. Ellos sí creen que la imagen ahí está vivo, el Dios ahí donde... Por ejemplo, cuando usted va a Éxodo 20, donde dice Dios le dice al pueblo de Israel, no debes hacerte una imagen tallada, parecida que esté en el cielo, arriba o debajo de las aguas. No debes inclinarte ante ella y pedirle y ser seducido. ¿A qué se está refiriendo Éxodo 24, versículos 3 y 4? ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué tipo de imagen? Pues es que el país de Israel era un país pagano, pues, vamos a decir, siempre recurrían otra vez a adorar ídolos todo el tiempo, volvían a caer en lo mismo. Y para evitar eso se hizo esa prohibición. Para evitar eso se hizo la prohibición, pero ya no es el mismo caso, ocurren las persecuciones siempre que los musulmanes llegan a un pueblo cristiano, destruyen todo, ¿verdad? Creen que nos hacen algo, no nos hacen nada. Pero Igor, ¿cómo es posible que usted le pida o que converse con algo inanimado, como un yeso, un palo, algo que está inerte? No tiene sentido eso. Ese es un retrato nada más, es una imagen, pero no es un ídolo, es una imagen, hay una diferencia muy grande. Una imagen se puede destruir. Imagen no es ídolo. El ídolo no. Imagen no es ídolo. No es ídolo. Bueno, la Biblia aquí lo dice, que es un ídolo. ¿Y qué pasa cuando Cortés llega a México y empieza a destruir los dioses aztecas? ¿Qué pasa? ¿Se suicidaba?